La buena noticia es, para ustedes es que esta clase tiene más que ver con la del lunes pasado que con la del viernes. Vamos. Está mucho, está mucho, que está mucho más ligada, porque está relacionado con el tema de cascadas y ahora vamos a verle otra vuelta. O sea, no es que no tenga nada que ver con la clase pasada, pero lo otro tiene que ver más con probabilidades y contagios, y esto no. Entonces, ahora vamos a ver dos puntos de vista diferentes donde vamos a seguir sobre lo que estuvimos viendo de cascadas y etcétera, qué sé yo, que es primero buscar cómo podemos optimizar eh, la influencia de la gente, que eso es algo que más o menos estuvimos viendo un poquito al final de lo que fue el lunes pasado, y también lo que es lo contrario. En vez de ver quiénes pueden generar cascadas para generarlas, buscar quiénes podrían generarme cascadas y que quiero detenerlas, o que me interesa obtener, saber dónde tengo que detectar yo, a quiénes tengo que estar mirando que pueden generar tendencias, por ejemplo. Obviamente está una cosa muy relacionada a la otra, pero no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, optimización de influencia, medio que debería sacar esta diapositiva que está al pedo. Ok, maximización u optimización de influencia. ¿Sí? O sea, la pregunta es más o menos similar a lo que ya hemos visto, que es ¿cómo puedo maximizar la propagación de algo? Supongamos algo de marketing viral. Que obviamente muchas veces tiene que ver con lo que ya hemos visto, ¿sí? Que un vértice más central va a ser más importante. Pero a veces hay cuestiones que, lo que antes hemos visto, externalidades, que se escapan un poquito de todo eso. Y a veces, bueno, lo que tengo acá puesto que es que muchas veces yo le doy más importancia a lo que me digan mis amigos, familiares, etcétera, que lo que pueda hacer yo, incluso por una investigación propia. Sí, eso también está relacionado con que las acciones de los demás influyen, importa mi información privada. Sí, es todo el mismo concepto. Pero yendo a algo más concreto, por ejemplo, si yo me voy de viaje, hay una gran chance que yo le dé más pelota a algo que me diga un solo amigo, o sea, por ejemplo, no sé, ir a un hotel o excursiones o museos que a lo que yo averigüe. No digo completamente, pero va a tener un peso mucho más importante. Yo me acuerdo la primera vez que había ido de viaje a Europa, le pregunté a un amigo que acababa de ir, le dije, vos decime dónde me quedo, prácticamente. Y yo después averigüé si más o menos era bueno, pero estaba todo muy bueno, vamos por acá. Y tengo que decirlo en retrospectiva, me aconsejó muy bien. Y en retrospectiva, la segunda y última vez que fui a Europa, después busqué yo por otro lado en otros lugares y elegí mal. O sea, en retrospectiva fue como una buena elección porque me pasaron cosas buenas ahí, pero no fue una buena elección, el lugar era una mierda. Eh, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a quién le creo? ¿Le creo más a un amigo o a un random que está en internet que acaba de postear algo? O sea, a ver, porque después uno ve, por ejemplo, uno quiere ir y comprarse un celular y ve en Mercado Libre, por decir un ejemplo, ve dice, bueno, tiene un montón de cosas positivas y veo más o menos a ver los comentarios y veo después las negativas y veo, che, están diciendo que es una mierda, pero después ves un montón. Entonces es muy difícil, como, ¿a qué le damos más pelota? Entonces tal vez si tengo a alguien que conozco, que ya averiguó, que lo que fuere, tal vez le doy más pelota que a, ok, esto que no me termina de convencer. Sí, entonces un poco en marketing viral vamos a ver con todo esto, que es, ok, obtengamos quiénes son los clientes más influyentes o potenciales clientes o los influencers. Si esa es una opción, los convencemos de usar nuestro producto, ya sea porque se los damos por canje, les pagamos, etcétera, como fuere. ¿Sí? Y estos clientes van a promocionar apoyar el producto. ¿Sí? Esto es algo bastante estándar. ¿Sí? Ahora, a veces se logra esto sin que el cliente en cuestión lo sepa. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es Hotmail. Lo que hicieron para poder aumentar un montón cuántos usaban Hotmail era que abajo, cada vez que alguien que usaba Hotmail mandaba un mail, le agregaban abajo ¿querés un mail gratuito? Unite a Hotmail o algo así. Que eso después también lo hizo Gmail más adelante. Pero bueno, el primero que lo había hecho, algo así, como lo metieron bien de cara rota, de decir, bueno, así pasa, pasa. Y la gente, o sea, de repente vieron que un montón de gente se quedó. Porque, a ver, uno se da cuenta, ok, está abajo de todo escrito, no me lo está escribiendo mi amigo, pero psicológicamente me está influyendo.
Entonces, no me lo mandó un random, no es que porque me mandó un random un mail, que podía hasta ser phishing o dudarlo, voy a ingresar a Hotmail, sino por lo otro. Como, ok, es lo mismo que hemos visto, o sea, alguien de mi red lo está usando, entonces por ende lo tiendo a usar mucho. Después, bueno, la pegaron mucho más cuando lo asociaron al tema del MSN y lo demás. Entonces, y en LinkedIn termina pasando algo similar hoy en día. O sea, para poner el clásico de tal te está tratando de contactar en LinkedIn y te llega un mail, por poner un ejemplo. Sí, eso, para poner ejemplos de hoy en día, pero también funciona a otras escalas, inclusive dentro de LinkedIn. Como para ver que a veces no es simplemente el convencemos, puede ser le pago, pero también lo convencemos es, bueno, yo le chanto esto al final del mail y bueno, qué sé yo. Tal vez es configurable para que no, lo que fuere, pero si no, no. Entonces, otro caso muy conocido es el efecto de Kate Middleton, que no sé si sigue aplicando. Pero bueno, básicamente lo que pasaba era que si Kate usaba blanco, la gente usaba blanco. Si ella pone ravioles, la otra pone ravioles. O sea, básicamente, si ella se ponía un vestido blanco de la marca, no sé, de Ricky Sarkani, no sé, Ricky Sarkani de zapatos, pero se ponía los zapatos esos rojos que tiene ahí puestos, son de Ricky Sarkani, les duraban 5 minutos a Ricky los zapatos con stock. Era así, rompía todo. Y efectivamente, hay que ver si no hay algo como, ¿no será que hay algo un poquito más que simplemente este tiene como pongámosle que tiene una gran centralidad, pero eso no es suficiente a veces? Por lo menos como un análisis es válido, pero tal vez no es suficiente. O sea, si yo realmente quiero optimizar, bueno, quiénes son los que más influyen, tal vez quedarme bueno, a ver, veamos los más centrales, los K-Core, qué sé yo, etcétera. Ok, es válido, pero nos estamos perdiendo de cosas. Y bueno, esto realmente pasó y pasó mucho, especialmente, obviamente, con cosas de Estado público. Pero, digamos, no es la única persona que tiene este tipo de efectos. Obviamente, este es como un extremo al que tal vez no lleguemos, ¿no? O sea, si logran pagarle a Kate para que promocione la marca, buenísimo. Ah, no me había acordado que había puesto lo de yo hago ravioles, ella hace ravioles. Bien, bien. Entonces, soy muy consistente. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes son estas Kates o un poquito más cercanos a nosotros que nos puedan llegar a... O sea, a ver, obviamente esto nos interesa porque podemos extrapolarlo en otros sentidos. O sea, ¿quiénes son estos nodos que pueden influir mucho en los demás? Donde influir no necesariamente tiene que ver con, ok, es una red social, es Instagram, qué sé yo, bla, bla, bla. O sea, puede ser en otros contextos. De vuelta, lo de redes sociales se aplica. ¿Cuál es el mercado? Si Estados Unidos toma una determinada decisión, ya vimos que Estados Unidos no era necesariamente el nodo más central visto desde todos los puntos de vista, pero seamos honestos, si Estados Unidos de repente se encula y dice, ¿saben qué? ¿No les doy vacunas? Bueno, básicamente, nada, sí, ya sabemos lo que pasa. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, donde a veces la centralidad no es lo único que nos va a dar información. Entonces, a veces necesitamos un poquito más de datos. Entonces, queremos ver quiénes van a ser estas raíces de cascadas que nos van a hacer expandir cosas, de lo que fuere, ¿sí? De vuelta, pueden ser los centrales, pero nos podemos quedar cortos. Entonces, lo que vamos a buscar son, digamos, los K-nodos que maximicen esta influencia, ¿sí? Por supuesto, si tenemos nodos que formen parte como de una estrella y cosas por el estilo, va a ser bastante evidente, pero en general no es tan así. Que suceda que un nodo es como el que tiene los lazos débiles con el resto de las comunidades o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces vamos a ver dos modelos. Uno que se llama de threshold lineal o umbral lineal, como queramos decirlo, y otro que es de cascadas independientes, que va a ser un poquito más complicado. Entonces, el de threshold lineal es bastante sencillo. O sea, un segundito, ahí está. La animación no estuvo muy bien hecha ahí. Cada vértice va a tener, digamos, un umbral que digamos que es aleatorio.
aleatoria en el sentido de que no podemos predecirlo, no es que, ok, vamos a ir nodo por nodo preguntándole cómo es. No tiene mucho sentido. O sea, realmente no es información que nosotros podemos conseguir. Si lo podemos conseguir por alguna, por una razón, buenísimo. Pero es difícil de conseguir y es difícil de medir. Y obviamente en el volumen de datos que en general se termina trabajando, cuando hablamos de redes sociales, no es tampoco tan importante. Obviamente nos puede llegar a cambiar un poco los números, pero no quiero decirle de grandes números, pero más o menos aplica. ¿Sí? Entonces, cada vértice en realidad se va a ver influenciado por algún determinado peso, que supongamos que lo podemos tener o también lo podemos considerar aleatorio. Después se ve. ¿Sí? El peso de la unión con sus adyacentes, donde pongámosle que lo normalizamos. ¿Sí? Normalizamos o bien hacemos algún tipo para considerar la probabilidad, ¿sí? De que un determinado vecino me influencie, o una proporción en la que un vecino me influencia. Y hay gente que me influencia más que otra, ¿sí? Entonces, uno se va a activar, ¿sí? Si la cantidad de vecinos míos que están activados, considerando esta proporción, es mayor a mi umbral aleatorio. Digamos, a ver, supongamos que yo los tengo como adyacentes a ustedes, o sea, de vuelta, en realidad sería, consideremos que el grafo es no dirigido, para hacerla simple. Si fuera dirigido sería que ustedes me tengan como adyacente a mí. Pero supongamos que el grafo es no dirigido, Tayel me puede influenciar a mí, no sé, en un 0,2 y Nico me pueda influenciar en un, no sé, 0,3, después Tony me puede en otro 0,3 y Sofía en otro 0,2. Pongámosle que está así para dejarlo en números más o menos estables, ¿sí? Si yo lo dejo así, pongámosle que mi umbral es 0,6. Obviamente, si Tayel y Nico me tratan de influir, no va a ser suficiente, porque van a dar 0,5. Creo que tal vez le pifié los números que dije antes, pero supongamos que entre los dos suman 0,5. Estamos, no sé, que Sofi también me trate de influir, y ahí sí supero el umbral, y ahí sí me activo yo. Y yo voy a influir también en los que me tengan, en ustedes, obviamente, y cualquier otro más que tenga yo de adyacente, ¿sí? En general, muchas veces se lo toma esto como dirigido, pero no tiene por qué ser sí o sí. Entonces, pongámosle este ejemplo, ¿sí? Tenemos estos nodos de acá, ¿sí? Nada más, donde cada nodo influye en general, bueno, donde tenemos algunos idas y vueltas y algunos idas, ¿sí? Donde, por ejemplo, en esta flecha, significa que este nodo influye con una proporción de 0,4 en este otro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este de acá, supongamos que este se activa, ¿sí? Este de acá. Este va a influir en estos dos de acá, ¿sí? Porque tiene en una proporción de 0,5 para este y de 0,2 para este. Entonces, lo que va a suceder es que este no se va a activar. Este no se activa, porque todavía, o sea, supongamos que las barritas azules son sus umbrales respectivos. Entonces, este no se activa, pero este sí, porque este superó su umbral. Entonces, este lo marco con verdecito de que está activado. Ahora, este también va a influir en sus vecinos, ¿sí? Entonces, influye con 0,5 a este de acá e influye con 0,3 a este de acá, ¿sí? Entonces, entre estos dos, supongamos que se sumó 0,5 y que este tiene un umbral de, no sé, 0,4 o 0,45, no importa. Entonces, este todavía no se activó, pero este sí. Y ahora este influye en estos dos. Y ahora este se activa e influye en este de acá. Y acá ya se termina directamente, ¿sí? Entonces, acá tenemos este no está activado, este no está activado, porque el único que influye en este es este de acá, y ya está, ¿sí? Entonces, esta es una forma para ver cómo se va a expandir. Este es el modelo en el que consideramos que las cosas se van a propagar, ¿sí? Y este es otro modelo. O sea, podemos considerar cualquiera de los dos, es más o menos la misma idea. Entonces, como vimos antes,
Este en sí es un modelo bastante que se queda medio corto, pero bueno, qué sé yo, tiene. Entonces, este de cascadas independientes, que esto sí es lo que habíamos visto la clase pasada, pero ahora lo volvemos a expandir. Supongamos que tenemos estos nodos, que vamos a tener nuestros early adopters y lo que fuera, y queremos determinar quiénes son estos early adopters para que esto se propague lo más posible en la red. Entonces, tenemos nuestras probabilidades, que es el mismo concepto de antes, así que eso no cambia. Pero lo que vamos a hacer es buscar un subconjunto de k nodos, donde k nodos sea el tamaño esperado, ¿no? Y vamos a obtener, bueno, ¿cuál es el tamaño de la cascada que se va a producir? Obviamente esto es un valor esperado, porque hay todas probabilidades acá. De tal manera que esto se termine siendo lo más grande posible, ¿sí? Entonces, básicamente, supongamos que empiezo dentro de este grafo, empiezo en A y D. Bueno, una opción es que esto se propague de esta forma, ¿sí? Esto es una opción, de que justo tiro monedas y me dio que esto se propaga de esta forma, donde H no se vio afectado y todo el resto sí. Donde G además hay una intersección, pero no me importa. G no lo voy a considerar dos veces. Entonces, en este universo paralelo que yo me acabo de crear, tengo A, D y todos estos otros nodos. O sea, el tamaño que generé en esta instancia es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? No lo cuento dos veces a G. ¿Sí? De vuelta, es esperado porque esto es aleatorio y no contamos dos veces a G. Entonces, lo que nos va a importar es ver, por ejemplo, una situación como esta donde no queremos elegir a A y a B, porque en medio que se solapan bastante. Nos interesa más como, bueno, C y D. Salvo que tenga una razón muy buena para hacer esto. Por ejemplo, quiero reforzar mucho acá porque quiero ganarme este mercado, por decirlo de una manera, o porque la gente tiene un umbral muy alto acá, como fuere. ¿Sí? Depende de cómo considere el modelo. ¿Sí? Entonces, todo depende de las características de la red, pero a priori esto no tiene mucho sentido comparado con tal vez tener estos dos. Entonces, ahora tenemos que, a ver, podemos querer, listo, ok, probemos. ¿Cuál de todos son los que nos mejoran las probabilidades de que esto se expanda un montón, qué sé yo? Obviamente eso de cajón es un NP completo. Nada más de curiosidad, esto se puede reducir a problema ¿cómo se dice en inglés? Bueno, de cubrir sets, ¿sí? Yo en su momento tuve que hacer un TP de TDA con eso. Entonces, no lo vamos a poder resolver de forma exacta, pero cuando queremos resolver estos problemas de forma bastante aproximada, en general viene nuestro amigo Greedy y nos resuelve los problemas. Entonces, vamos a implementar un algoritmo que está bastante cerca del óptimo. O sea, tiene una cota asegurada de 0,63 y ese tipo de cosas que no me voy a expandir demasiado acá. Sí, donde el F el beneficio del aproximado es como mínimo, digamos, 2/3 del óptimo. Bueno, en realidad no es 2/3, a ver, de 0,63 sale de 1 menos 1 sobre... ¿Cómo se llega a eso? No es muy importante. También sucede que si los datos tienen una determinada forma, termina dando bastante mejor en realidad. Entonces, el algoritmo se llama Greedy Hill Climbing, donde básicamente lo que vamos a hacer es, ok, o sea, no es nada que no se le pudiera ocurrir a nadie de nosotros, ¿eh? O sea, básicamente, para cada vértice U vamos a obtener cuál es la influencia de ese vértice, ¿sí? Acá hay una pequeña trampa, pero ya vamos a zanjar. Vamos a ver a quiénes influencia, o sea, a quiénes termina contagiando o influyendo, como queremos decirle, quiénes se ven afectados por la cascada si la empiezo en este vértice, ¿sí? Y eso lo aplico, o sea, obviamente me quedo con el que más ganancia marginal me dé, o sea, de tal manera que yo logre infectar a la mayor cantidad de gente, o, digamos, infectar es un término tal vez medio feo, pero influenciar, ¿sí? Y esto lo ejecuto K veces,
y ya está, ¿sí? O sea, si quiero 2, bueno, me voy quedando con el vértice que, primero, el que más vértice me influya, y después al segundo que más, y después al tercero que más, etc. ¿Sí? Obviamente considerando que se pueden solapar y no quiero considerar, ¿sí? Y obviamente no me voy a poner en la cota inferior, no, la verdad que no vale mucho la pena. Sí, o sea, supongo que es más o menos lo que a cualquiera se le ocurriría. Es como, bueno, o sea, ya está. Pero fíjate a cuántos influencias. Ok, influenciaste a estos 5. A ver, el segundo que influenciaba a 4. Sí, hay un pequeño problema con ese que influenciaba a 4, que es que tal vez de esos 4, también 3 los influenciaba el primero que ya lo agarraste. Entonces, obviamente hay que considerar las intersecciones ahí dando vueltas. ¿Sí? O sea, eso es lo que está acá en que el que maximice que la unión, básicamente. El beneficio de la unión. ¿Sí? Y esto obviamente lo ejecuto cada vez. No hay mucha vuelta con esto. Pero tiene un pequeño problema, que es que uno piensa, ok, es greedy, entonces es rápido. Y es que hay un problema que en realidad hay una parte que no está muy bien reforzada y tampoco está muy bien reforzada en la literatura, que es este pequeño detalle de algo que dije antes, que es que yo tengo que generarme todos los, o sea, yo hablé de que en este universo paralelo, bueno, ¿y qué pasa en todos los otros universos paralelos? Y de ahí conseguir la esperanza o el valor esperado. Y porque este valor esperado sale de probabilidades, ¿sí? Por eso está en negrita. Entonces, básicamente, o sea, el algoritmo para que funcione bien, está considerado, ok, generemos todos los universos paralelos posibles. Como, bueno, estamos en un pequeño, gran problema, porque esto no lo dejó de hacer en EP completo, solamente le bajaste un grado al problema, pero no es lo suficiente, ¿sí? Entonces, o sea, le bajamos un grado de dificultad, pero necesitamos más todavía. Entonces, vamos a tener que agregarle más lógica a esto, ¿sí? Porque esto termina siendo un orden, termina siendo cuadrático de todas formas. Es cuadrático hasta en la cantidad de universos paralelos que hay, no sé, ese tipo de cosas. Sí, o sea, cuando yo estaba estudiando este algoritmo, digo, ¿por qué se la están complicando tanto? Pero en realidad es que tiene sentido, porque si no va a ser demasiado aleatorio, ¿sí? Entonces, hay cosas que se pueden hacer. La primera es, bueno, ok, no te calcules todos los universos paralelos, ¿sí? Calcúlate a lo sumo algunos, toma un par de muestras, ¿sí? Eso es bastante greedy, eso es greedy para mí. Greedy es, bueno, tienes probabilidades, prueba un par de veces y fíjate qué pasa, y quédate con lo que te dé mejor. Pero bueno, esa es una opción que obviamente es como muy tranqui. Otra opción válida es la siguiente, de lo que se llama sketching, que es obviamente también es agregarle aproximaciones a la aproximación, donde la idea es ver más o menos hasta dónde llega cada vértice. Y como es como así un ojímetro, básicamente, donde lo que vamos a hacer es conseguir, vamos a asignar, paso número 1, asignamos a cada vértice un número aleatorio. ¿Sí? A cualquiera. Todos números aleatorios. Acá justo dieron estos. Paso número 2 es, bueno, ¿cuál es el mínimo número al que yo llego? Así por lo menos de forma directa. ¿Sí? Entonces, de este se queda, por ejemplo, acá con, perdón, al que yo llego incluyéndome a mí. ¿Sí? Entonces, este vértice se queda con 0,1 porque es el más chico entre sí mismo y nadie. Este se queda con el más chico entre 0,7, 0,1, 0,3 y bueno, 0,5 que está acá. ¿Sí? Entonces, o sea, de vuelta, hasta quién yo llego. 0,1. Este 0,3, también de vuelta, porque este 0,4 llega a este 0, si este hubiese sido 0,01, este de acá sería 0,01, este de acá sería 0,01, este sería 0,01. ¿Sí? Por poner, porque todos llegan a este vértice. Obviamente esto puede generar un problema, que es que dependiendo, o sea, un vértice, acá se va a estimar que yo llego a muchos vértices si mi número es muy chico, porque eventualmente terminé comparando de esa forma. Si cuanto más chico es mi número, después de haber hecho esta segunda pasada, significa que yo llego a más números. Esa es la como estimación. Obviamente dicho así nomás, tiene muchas fallas esa lógica, que es que si justo a mí me tocó un número muy chico, voy a creer que yo llego a muchos vértices. Supongamos que a este le hubiese tocado 0,01. ¿Sí?
Obviamente tiene una falla en esa lógica, entonces lo que se hace es, en vez de dar un solo número, se le dan muchos, digamos C, ¿sí? Pueden ser tantos como querramos, no sé, pongámosle 10, 20, 50, lo que fueren, ¿sí? En mi ejemplo voy a poner 2, nada más para poner 2 ejemplos. Entonces, le asigno 2 números aleatorios, ¿sí? Y lo único que hago es quedarme con los dos. Bueno, en este caso, supongamos que solamente asigno un número aleatorio, ¿sí? Y me quedo con los 2 números aleatorios más chicos, ¿sí? Entonces me quedo, por ejemplo, para 0,7 me quedo con 0,1 y 0,3, que son los dos más chicos a los que llego. Este me quedo con 0,1 y nadie más. Este 0,5 y nadie más. Esto ya, el hecho de no tener a nadie más significa, bueno, este no llega a ningún lado. Este se queda con 0,3 y 0,5 y este se queda con 0,3 y 0,4. De vuelta, es el mínimo, son los dos mínimos entre los que tengo yo hoy. O sea, es simplemente, a ver, ¿hasta dónde llego yo? Y de eso me quedo con los top K. No sé, hacemos un algoritmo usando un heap y ya está. ¿Sí? Entonces, dentro de todo, esto ya después solamente ordeno lexicográficamente y ya eso me da una idea. ¿Sí? ¿Segundito? Ok. Entonces, de vuelta, cuando yo elijo un vértice, o sea, elijo, en este caso, voy a elegir a este vértice primero, voy a sacar no solamente a este vértice, sino a los que influyen. Y después vuelvo a aplicar, ¿sí? Porque fijémonos que este termina influyendo en este y este. Entonces solamente me va a quedar este de acá, ¿sí? Por eso es que, nada, el algoritmo funciona dentro de todo bastante bien con este tipo de cosas. Y la ventaja que tiene hacer algo como esto es que no dependemos de los pesos que habían antes acá, lo cual está bueno, porque a veces no los podemos conseguir, ¿sí? Cuando los podemos conseguir es una cosa, cuando no los podemos conseguir es otra, ¿sí? Entonces, esto es una versión bastante tranqui que lo mejora bastante. Después podemos aplicar esto como probabilidades también, lo cual también sirve, ¿sí? Y bueno, después otro algoritmo más que tenemos para basarnos un poquito en este de umbral lineal, pero pensándolo como probabilidades, es pensando, bueno, cuánta influencia, similar en realidad a lo que sería SimRank de una manera un poquito rebuscada. Donde supongamos que yo quiero ver la influencia que tiene el vértice X al vértice Z, lo que vamos a ver es, bueno, primero, consigamos todos los caminos que hay para llegar desde X hasta Z. ¿Sí? En este caso es de X a Z y de X a Y a Z. Y consideramos la multiplicación, ¿sí? En cada caso. O sea, en este caso es 0,4 directo y después para esto es 0,3 por 0,2. ¿Sí? Por esto peso acá. Esto me termina dando 0,46. O sea, con esta suma. La suma de todos los caminos ponderados por sus probabilidades y todo lo demás. Esto es la probabilidad de influir. Porque este sería la... Ok, ¿cuál es la probabilidad de que X pueda influir en Y para que después Y termine influyendo a Z? Y eso es un 6%. Entonces, esa es básica. La idea es decir, ok, X puede influir más o menos con un 46% en Z. Eso parece bastante alto. Entonces, si yo quiero ver la influencia de X en total, va a ser la influencia de X sobre Z, más la influencia de X sobre Y, más también se consigue la influencia de X sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, la influencia de X sobre sí mismo es 1. La influencia de X sobre Y es, ok, 0,3 por camino directo más 0,4 por 0,5. ¿Sí? Todo lo que está acá. Y después la influencia que tiene X sobre Z, que fue lo que vimos antes. Queda 0,4 más 0,3 por 0,2. Esto termina dando 1,96. Esto es cuánto decimos nosotros que influencia X en el resto. Es algún tipo de métrica que se puede tomar. Donde este 1 en medio que se podría sacar, pero se lo deja para comparar con distintas cosas. Entonces, si yo ahora quiero ver cuánto influencia un conjunto tomando esta métrica,
lo que vamos a hacer es decir, ok, supongamos que si quiero ver cuánto influye X, ¿sí? Lo que voy a hacer es decir, bueno, perdón, cuánto influye Y, lo que voy a decir es, bueno, ¿qué pasaría si Y no existiera? ¿Cuántos influenciaría X? ¿Sí? Y después lo mismo al revés. Y obviamente si hubiesen más nodos con todo el resto, ¿sí? Entonces, punto número uno, me fijo, bueno, ¿qué pasaría si Y no existiera? Bueno, X puede influirse en sí mismo y también a Z, en 0,4. Y lo mismo al revés. Y si X no existiera, Y podría influir en sí mismo, 1, más 0,2, que es la influencia sobre Z. Entonces esto termina dando 2,6. No, no, obviamente esto es una mini red, pero el concepto es el mismo. Después se extrapola a una red gigantesca, es lo mismo. Entonces, obviamente podemos estimar un montón de influencia teniendo caminos simples. El tema es que hay que calcularlo, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que calcular todos los caminos simples que puedan haber, pero podemos considerar los caminos simples de un determinado largo, porque si el largo ya es más de 3 o 4, mucho no tiene sentido, ¿sí? Primero porque la probabilidad se difumina, entonces la verdad que andar considerando andar sumando cosas que dan 0,0001 no tiene mucho sentido. Y además porque recordemos que una red social en general tiene un diámetro muy chico, entonces no tiene mucho sentido analizar más que longitud 3 o 4. Sí, entonces por esas dos razones en general vamos a considerar caminos de largo 3, largo 4, y los enumeramos con algún algoritmo backtracking que incluso podríamos optimizar de alguna manera. ¿Sí? Eso se puede llegar a hacer. Entonces, estas son todas formas para detectar, bueno, quiénes pueden ser mi set de influyentes. ¿Sí? Obviamente tengo que contar con un cierto grado de información sobre pesos en algunos casos, o tener que, obviamente cuanta más información tenga, puedo hacer mejores cosas, y si no voy a tener que rebuscármelas para mejorar los tiempos de ejecución o hacer malabares. ¿Sí? Entonces, otras cosas que podemos pensar es, primero, si hay acciones, ¿sí? que cambien todo lo que tiene, primero las probabilidades, que cambien las probabilidades, o bien los umbrales, ¿sí? Por ejemplo, acciones como, por ejemplo, las activaciones en el tiempo, que era lo que habíamos visto el lunes pasado, que es que no da lo mismo si de repente mis vecinos se activan todos juntos, me va a generar, digamos, otro grado de presión, que si se activan uno por semana. Me va a generar otro grado de presión. No digo que es nula, pero obviamente es otro el grado de presión que se necesita. ¿Sí? Y obviamente eso puede generar que no se active. ¿Sí? Eso es algo que no está modelado acá. Por otro lado, ¿cómo lidiamos, por ejemplo, con las cancelaciones? O sea, literalmente, vos estás usando el producto, entonces yo no lo voy a usar. Eso es algo que no está modelado acá. Una persona que influencia negativamente. Eso pasa. Eh, eh, más hoy en día. Pero esto siempre existió. Siempre existió. No. A ver, por poner un ejemplo, los guachiturros con Lacoste. Esto es un ejemplo que se me ocurre ahora. O sea, Lacoste le trató de pagar a los guachiturros para que dejen de usar la marca porque ellos, no, después, o sea, podemos hablar de las razones morales por las que lo hicieron, pero ellos consideraban que era una influencia negativa, que iban a perder ventas por hacer eso. No sé, eso fue lo que evaluaron. Después, si está bien o está mal, acá no estamos juzgando lo que esté bien o está mal, estamos usando algoritmos nada más. Bueno, ya vimos que está toda la rama de la moral, que está muy bien que lo consideremos. Yo ahora no estoy haciendo ese análisis, que en realidad está bueno considerar. ¿Sí? O sea, ¿qué consideramos como una influencia negativa y por qué lo consideramos como una influencia negativa? No, también es algo importante de considerar. Y después, algo que no está quedando muy bien. ¿Cómo es que suceden estas activaciones en una red real, donde además muchas veces no consigo estas probabilidades? Las puedo ya estimar, las puedo considerar aleatorias o cosas por el estilo, pero bueno, hay que ver cuánto de esto se acerca a la realidad. La verdad es que no hay muchos estudios sobre esto, porque es un campo bastante abierto. Y no sé, es muy difícil conseguir datos, a menos que uno labure directamente en Facebook o en Instagram, y no es tan sencillo ver quién realmente se activó.
¿sí? Porque muchas veces uno se puede llegar a activar, ok, alguien en Instagram está usando un producto, ok, yo lo compro. ¿Cómo se ve eso en la red? Porque tal vez yo no publico que lo usé, ¿sí? O tal vez sí, pero bueno, pero tal vez no lo publico, pero lo digo por otro lado. Entonces, a veces cómo se solapan las redes es un poco más complicado. ¿Sí? Entonces, esto está bastante abierto. O sea, realmente todo lo que estoy dando en esta clase es una temática bastante abierta, por eso es que los algoritmos son medio como, ¿qué miércoles está queriendo decir acá? Todos los universos posibles. Es porque hay bastante estudio en curso en estos momentos sobre cómo hacer esto de una mejor manera. Y obviamente esto le importa mucho a las marcas que quieren invertir plata. ¿Alguna pregunta hasta acá con esto? Nada, por ahora. Nada, nada, venimos bien. Buenísimo. Bueno, y ahora la otra cara de la misma moneda, que sería la detección de brotes o outbreaks. ¿Sí? Es en inglés, que la idea es literalmente al revés. Entonces, ok, ¿quién me puede generar una cascada? Porque la tengo que detectar. Porque tal vez lo que quiero es, ok, no quiero generarla, pero quiero detectarla. Y eso puede ser que tal vez no me interesa saber quién la generó. Eso también puede ser. Sino que quiero poder detectar temprano. Y esto es una gran diferencia, porque tal vez no me interesa mirar a los influencers, pero imagínense que yo consigo encontrar a esa persona que sigue a todas las celebridades, a todas, y les hace caso, no importa. La celebridad dice, no te vacunes, no se vacuna. Dice, vacunate con Pfizer, se vacuna con Pfizer. Le dicen que, no sé, que abra las ventanas, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? O sea, cualquier cosa. Si uno quiere detectar un brote, lo mejor que puede hacer es mirar a esa persona. Es como cualquier cosa que en vez de andar mirando a demasiados influencers, digamos, estoy diciendo en el caso de una red social como Instagram, ¿no? Tal vez me conviene ver a la persona que adopta muy rápido las cosas y ya eso me da una velocidad más rápida para poder detectar cascadas o potenciales cascadas, ¿sí? Tal vez eso no se termine en una cascada porque esta persona probablemente no sea muy influyente, pero se entiende más o menos el concepto. Que no me interesa ver quiénes la generan, necesariamente, puede ser que sí, sino que me interesa poder detectar que la está viendo. Y tengo distintas cosas por las cuales yo puedo querer detectar. Puedo querer detectar la mayor cantidad de brotes que haya. No me interesa cuándo, me interesa nada más poder detectarla. ¿Sí? Literalmente estoy haciendo un estudio para entender cómo son las cascadas en una red, entonces lo único que me interesa es poder detectarla, no me importa cuándo. Y esa es una opción. La otra es porque la quiero detectar lo antes posible, porque, no sé, es un brote de un químico infeccioso o algo, lo que fuere, quiero poder detectarlo lo antes posible. O, por ejemplo, una red de gente que se contagia, quiero detectarlo lo antes posible. Y otro es que quiero poder detectar la mayor cantidad posible de estos brotes. Entonces, un caso es detectar contaminaciones. Un ejemplo es en redes de cloacas, porque en Estados Unidos hicieron esto un problema, o sea, plantearon, ok, supónganse que tengo esta red, y lo publicaron y dijeron, dennos un algoritmo que nos permita detectar de forma eficiente dónde tenemos que poner sensores, ¿sí? O sea, básicamente lo publicaron. No tengo ahora el link de dónde estaba esto, pero bueno, suena bastante interesante que planteen esto. Y obviamente es un problema de optimización, donde tenemos un determinado presupuesto, no podemos decir, bueno, pone un sensor en cada una de las casas, sí, buenísimo, le vas a poner la plata vos. Entonces, otro ejemplo podría ser, bueno, cómo se liquea la información o cómo se propaga la información, ¿sí? Cómo se propaga la información a través de medios más chicos, blogs más chicos, etcétera, consideremos informaciones reales, ¿no? Para informaciones no reales, la clase pasada. Entonces, algo que podemos hacer es, de alguna manera, bueno, ¿qué censamos? O sea, ¿a qué fuentes de información deberíamos considerar, ok, a esta tenemos que mirar? Muchos de nosotros probablemente cuando leemos de un diario grande, de los diarios más importantes. Y con eso conseguimos toda la información, pero tal vez la conseguimos tarde. Y conseguimos tarde a tal punto que a veces
esa información ya quedó, entre comillas, vieja, en el sentido de que tal vez se dio una información, después se desmintió, pero hasta que llegue la desmentida, yo ya me fumé la fake news en el medio. A veces no estoy diciendo que sea ni siquiera necesariamente en el caso de algo mala leche, sino algo que se creyó y alguien entendió mal. El teléfono compuesto sigue existiendo. Había salido hace poco una noticia de que, eh, de que con la Sputnik ya no te podías contagiar directamente. O sea, ni siquiera pasarlo como un resfriado así nomás, sino ni la tenías con las dos dosis. Y eso al final fue que alguien malinterpretó algo que dijo un científico, no sé qué, y se tomó mal. Y obviamente, si uno lo agarra dentro de una cadena muy tarde, termina tal vez incorporando esa información por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué nos conviene? O sea, si yo detecto en un medio grande, voy a tener todas las noticias, digamos, pero tarde. Y si yo detecto en los medios chicos, tal vez voy a tener algunas noticias, pero no todas. Las voy a tener tal vez rápido, pero no todas. ¿Sí? Entonces, hay que considerar este tipo de cosas. Va a haber un trade-off. Entonces, en sí, tanto el problema de las noticias como el problema del flujo de agua y a quién se puede envenenar y cosas por el estilo, son en sí el mismo problema, que es, ok, hay un proceso dinámico, este proceso de cascadas que se está propagando en la red y yo quiero detectar el conjunto de nodos que me permitan detectar este proceso, que este proceso está siendo llevado a cabo. Entonces, un caso es, bueno, poder detectar epidemias, propagación de influencia, lo que acabamos de ver antes, seguridad en redes, por ejemplo, si se liqueó información, por poner un ejemplo, detección de noticias y detección de memes también, que eso fue algo que habíamos visto la clase pasada al final, que les tiré un paper eh, por si a alguien le interesa poder detectar algunos estudios de detecciones de memes. Básicamente la misma idea. Entonces, un segundito, creo, ahí está. Quiero un subconjunto, ¿sí? Ese que me maximice la utilidad FDS. O sea, básicamente, bueno, ¿cuánto estoy ganando, digamos, en detección, por decirlo de una manera, por detectar este outbreak, digamos, este brote en tal lugar? ¿Sí? Entonces, obviamente necesitamos tener mínimamente una simulación. O sea, si tenemos los datos reales de lo que sucedió es una cosa, pero muchas veces lo que conviene tener es una simulación, ¿sí? O sea, si yo me pongo un sensor en cada uno de los nodos, puedo decir a qué tiempo se detecta un brote. O sea, si yo pongo un nodo acá, perdón, un sensor acá, ¿cuánto tiempo tarda hasta que yo detecto algo que sucedió acá? Y ese tiempo puede ser infinito, porque tal vez no lo detecto nunca. Sí, o sea, esa es básicamente la idea. Tener, para cada par de vértices si empieza una cascada acá, ¿cuánto tiempo tarda en detectarse acá? Supongamos que tenemos toda esa información, esa matriz de origen-destino ya calculado. ¿Sí? Que incluso cuando sea infinito, o sea, que no se detecta, porque esta cascada no de ninguna forma afecta acá, buenísimo, ok, tenemos toda esa información. O simulada, digamos. Se tomaron, no sé, tantas simulaciones eh, y se tomó algún promedio o lo que fuere, ¿sí? Lo mismo se puede aplicar para medios de comunicación, ver cómo fueron la propagación de los artículos en distintos medios. Obviamente esta información no sé cuán fácil es de detectar, pero bueno. Entonces, tenemos este grafo, tenemos la información de cómo serían los brotes en todo el grafo, ¿sí? Y cuándo se entera cada vértice de cada brote posible. Y ahora lo que vamos a buscar es un subconjunto de vértices que nos maximice esto de acá. Acá, a ver. Esta sería básicamente la ganancia esperada por tener un- perdón. Esta va a ser la ganancia esperada porque yo detecto este brote. O sea, yo tengo un determinado brote. ¿Cuál es la probabilidad de que este brote se produzca? Ok. ¿Y cuál es la probabilidad de detectarlo?
también, ¿sí? O sea, ok, supongamos que yo tengo una determinada probabilidad para detectar este determinado brote que suceda y cuánto gano por haberlo detectado. Y ese cuánto gano también lo voy a determinar dependiendo de mi métrica, ¿sí? Obviamente a todo esto tengo que tener un determinado costo, porque si no es como buenísimo. Esto se maximiza poniendo ponete un sensor en cada uno de estos lugares y ya está. Buenísimo. Sí, bueno, pongámosle que hay un costo máximo que podemos tener, o sea, tenemos un presupuesto. No nos importa cuánto es este presupuesto, pero es una cota máxima de cuánto podemos llegar a usar. ¿Sí? Entonces, una cosa que podemos querer hacer es minimizar el tiempo de detección. ¿Sí? Es como que si hay un brote, lo quiero detectar lo antes posible. Después, maximizar la cantidad de brotes detectables, porque es, ok, esto es, si detecto un bloque, un coso, un brote, lo quiero detectar lo antes posible. Detectarlo, y si no, no sé, no detectarlo. Y en cambio, en este caso es, ok, quiero detectar la máxima cantidad, y no importa cuánta gente se vea afectada. Y después lo que se suele querer, esta es la que menos se tiene en cuenta, y después la otra es minimizar la cantidad de nodos infectados. Esto es lo más usual, pero a veces nos importa más el tiempo. ¿Sí? Y necesariamente estas son excluyentes, aunque se pueden hacer algunas combinaciones, pero en general se toma una sola de estas tres. Entonces, la cuestión del costo, ¿cuánto me cuesta este costo de acá, que decía acá? ¿Cuánto me cuesta cada subconjunto? Depende. Primero, leer diarios grandes me puede llegar a demorar mucho tiempo, que fue lo que dije antes. Poner un sensor en un lugar lejano puede ser costoso porque también hay que mantenerlo, tenés que llevar gente que vaya y lo mantenga, ¿sí? Eso depende bastante del problema. Esto de acá no depende tanto del problema. Esto de acá depende mucho del problema. Entonces no lo vamos a analizar demasiado, vamos a considerar, ok, es un número y obviamente el presupuesto va a estar atado a esto, ¿sí? Entonces supongamos que yo tengo esta red de acá y tengo dos posibilidades, poner un sensor acá o poner un sensor acá. ¿Sí? Donde cada nodo, donde poner sensores me cuesta en determinada cantidad de plata, ¿sí? Simbolizada por los signos de pesos. Entonces la pregunta es, bueno, ok, yo tengo este brote que surge de acá, ¿dónde nos conviene? Y la respuesta de dónde nos conviene depende de si yo quiero minimizar el tiempo de detección, me conviene acá en el azul, porque está en el nivel 2. Vamos, buenísimo, ok. Si yo lo que quiero es maximizar la cantidad de brotes que voy a detectar, me da lo mismo, porque en cualquiera de estos dos lugares, a mí me da lo mismo. ¿Sí? En los dos lo detecto. Obviamente no me daría lo mismo que ponerlo acá. Y después, si quiero minimizar la cantidad de nodos infectados, obviamente en este caso va a ser lo mismo. Cuando tengo un solo brote o tengo un solo sensor, etcétera, y es lo único que estoy analizando, obviamente esta acá coincide con esta acá. En este ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Entonces, nada más para poner un pequeño ejemplo de la diferencia entre los tres. ¿Sí? Pero lo que más me importa es, ok, reducir la cantidad de gente que se ve infectada. Lo cual hay que considerar que si hay muchos otros brotes, tal vez me conviene poner en otros lugares. Entonces, yo obviamente tengo que considerar qué es lo que quiero optimizar. ¿Sí? Entonces, si mi objetivo es minimizar la cantidad de tiempo de detección, la detección del brote I va a ser directamente una función lineal. Cuanto más tiempo me tarde yo en detectarlo, más me cuesta. O menos, digamos, la penalidad va a ser mayor. ¿Sí? Después, la probabilidad em, de detección, ¿sí? O sea, yo ahora, si lo que quiero hacer es saber que puedo detectar a los brotes, independientemente del momento en el que yo lo haga, ok, quiero que la probabilidad no sea, que el tiempo no sea infinito. ¿Sí? Si lo voy a encontrar en un tiempo finito, ok, la penalidad es cero. La penalidad de la detección. En un tiempo finito es cero. Si es en un tiempo infinito, la definimos 1. Y después, esta obviamente es un poquito más complicada, que es,
ok, lo que quiero hacer es minimizar la cantidad de personas infectadas, entonces voy a penalizar, ok, si encuentro una cantidad de infectados por el brote I a tiempo T, ¿cuántos son? ¿Sí? Básicamente, ok, hay un brote, lo detecté en un determinado tiempo. Ok, ¿cuántos infectados hay? Bueno, eso es básicamente nuestra penalidad, ¿sí? Y obviamente nada empeora si lo detecto antes. Cuanto antes lo encuentro, obviamente esta no mejora, esta mejora y esta estimamos que mejora. Tal vez no mejora por encontrar las cosas antes. Supongo que esto es más o menos sencillo. Ahora el tema es, yo no voy a buscar minimizar esto. Bueno, esto es una cuestión pura y exclusivamente numérica, porque conceptualmente va a ser lo mismo que lo que vamos a terminar haciendo. Pero minimizar esto numéricamente es medio complicado. Lo que termina conviniendo es, en vez de minimizar la penalidad, es aumentar cuánto la reduzco. Es exactamente lo mismo, o sea, aumentar cuánto la reduzco y reducir cuánto la aumento es medio lo mismo, ¿no? Pero bueno, es otro enfoque y eso termina haciendo que la función tenga otra forma y entonces las cosas convergen mejor, básicamente. Entonces, por un lado, tenemos nuestra función, entonces va a ser nuestra penalidad del conjunto vacío, ¿sí? O sea, el conjunto vacío, o sea, no lo detecto, básicamente. Versus, bueno, si en qué momento detecté esto sería el tiempo en el cual yo detecto el brote I con estos nodos que yo tengo de mi subconjunto, ¿sí? Estos son mis sensores, S por sensores, ¿sí? Así que bueno, básicamente es eso, ok, si yo no tengo ningún sensor, van a pasar cosas. Eso menos, ok, ¿cuál es la penalidad de si yo tengo sensores y algo detecto? Entonces lo que yo voy a querer es maximizar cuánto reduzco, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Así que bueno. Ya, de vuelta, esto es cuánto voy a estar reduciendo yo la penalidad. Entonces, supongamos que yo tengo estos dos sensores puestos y quiero poner un nuevo sensor, ¿sí? O varios nuevos sensores. Tengo distintas opciones. Si yo pongo este nuevo sensor S, pongámosle acá, y después pongo otro sensor acá, o sea, donde está, o sea, supongamos que lo azul es este nuevo sensor. El nuevo sensor X3 sí tiene sentido, porque me agarra algunos elementos más. Eso nunca empeora. Mientras tenga plata para hacerlo, está todo bien. Pero el sensor X2 la verdad que no me da ningún tipo de ganancia. O sea, podemos ponerlo, sí, podemos ponerlo, pero la verdad que no tiene mucho sentido. Así que bueno, todo depende de lo que querramos hacer, ¿sí? Dependiendo del caso, supongamos que, o que este sector azul fuera un brote, ¿sí? Entonces, todos estos de acá me permiten obtener cosas. Ahora, dependiendo de cuál de estas tres son mis objetivos, o cuál termina siendo mi objetivo, me va a servir más o no tener alguna de estas, perdón, alguna de estos sensores de acá. ¿Sí? De vuelta, es lo mismo con el tema de las noticias o lo que fuere. Entonces, una opción es que podemos aplicar Greedy Hill Climbing porque básicamente estamos en el mismo contexto. O sea, estoy buscando mis nodos que influencian y todo lo demás. ¿Sí? Obviamente esta va a ser la influencia que yo voy a querer maximizar. Pero aquí hay un pequeño problema, que es que yo acá no sé cuántos sensores voy a tener. Acá depende cuánta plata tenga. Y si todos los sensores cuestan lo mismo, cosa que puede ser que sí o puede ser que no. Sí, de vuelta. No es lo mismo cuánto me cuesta tal vez andar mirando un diario muy grande que andar mirando blogs chiquitos. Todo depende de cómo lo consideres, ¿sí? Entonces, primero tienen que ser todos iguales para que entonces el K sea un valor fijo. Entonces, eso por un lado, y segundo, va a ser muy lento, muy lento.
va a ser greedy hill climbing. Entonces, lo que se van a hacer son, incluso con las mejoras de antes, lo que se va a hacer es una maximización que también sirve para los algoritmos de influencia, que es un algoritmo que propuso Les Kovac con otra persona más, que se llama algoritmo self, que no me acuerdo qué significan las siglas, pero era una cosa larguísima. Entonces, vamos a hacer algo parecido a los algoritmos greedy para resolver el problema de la mochila, ¿sí? Cuando yo estoy buscando resolver el problema de la mochila, o sea, quiero meter la mayor cantidad quiero ganar la mayor cantidad de plata cuando estoy robando cosas cuando estoy tratando de recuperar obras de arte de un museo que se está prendiendo fuego, y bueno, ahí me pongo con mi matriz a ver, bueno, cuántas cosas entran en mi mochila, y cuánto valor obtengo por ellas, por las obras de arte, ¿sí? Obviamente eso puede tardar, ya vimos, en distintas etapas de la carrera, esto es pseudo polinomial y tarda su buen tiempo. Pero podemos aplicar algoritmos greedy. Uno es ver la proporción costo-beneficio, ¿sí? O sea, en función de cuánto me cueste, cuánto beneficio me trae. O sea, en el caso de la mochila es el peso o volumen que ocupa en la mochila versus el beneficio que me da. Obviamente hay casos particulares, ¿sí? No me voy a poner a recitar los problemas que puede traer eso ya seguramente lo vieron. Pero lo mismo sucede si yo, por ejemplo, lo que hago es, ok, supongamos que ordeno por beneficio, ¿sí? Y no ordeno considerando el costo, ordeno solo por beneficio, de mayor a menor, y voy agarrando el de mayor beneficio, entra, hasta que me quedo sin plata, no puedo comprar más nada. Como bueno, pasa. Esa es otra opción, que también tiene sus problemas. También puedo hacer por menor costo, lo que fuere, pero esa no tiene mucho sentido en general. Consideremos estas dos. Ordeno de mayor a menor por beneficio y meto todo lo que puedo, y la de hacer una proporción costo-beneficio. Sucede que una cierta particularidad. En general, cuando una anda mal, la otra anda muy bien. Y cuando una anda, y la recíproca. ¿Sí? O sea, si ordenar de mayor a menor por beneficio anda mal, en general la de costo-beneficio anda bien. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que sea el óptimo, no estoy diciendo eso, pero anda mucho mejor. Que es algo normal en algoritmos greedy, decir, che, en vez de hacer uno, ¿por qué no hacemos dos y nos quedamos con el mejor? ¿Sí? Entonces, obtenemos una solución S', digamos, por costo-beneficio. Después, S'' por unidad, o sea, esto de ordenando por beneficio. Y después nos quedamos con la mejor, ¿sí? O sea, incluso hasta las podemos calcular en paralelo. Entonces, lo único que hacemos es quedarnos con la mejor de las dos y ya está. ¿Sí? Y aunque parezca medio raro, esto, o sea, da la mitad que lo óptimo que habíamos visto antes. Y la verdad que está bastante bueno, porque es bastante fácil de implementar esto. Esto sí es fácil, dentro de todo. Y acá no, obviamente, tengo que tener mi modelo simulado y un montón de cosas. Pero bueno, sigue funcionando bastante bien. Entonces, el problema es que esto puede demorar su tiempo, porque yo tengo que, en cada paso, por ejemplo, cuando yo considero un sensor, digamos, agarré el sensor de mayor beneficio, o mejor costo-beneficio, no importa, cualquiera. Agarro ese y lo saco. Todos los otros se modifican cuánta influencia relativa, digamos, tienen. Porque tal vez el mejor incluye a todos los que el segundo mejor puede influir. Entonces, en realidad, su influencia es nula ahora. Pues como, bueno, yo ya no puedo influir en más nadie que ya no sea influenciable. ¿Sí? Entonces, lo que se va a hacer es una implementación lazy para no hacer los recálculos cuando sea el pedo. Solamente hacerlos cuando sea necesario. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, de vuelta a esto, cuando ya ubico, tengo que volver a determinar quién es el nuevo mejor. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, agarro A, supongo que este es mi mejor en la primera iteración. El problema es que el segundo, en realidad, o sea, D, en realidad tal vez por haber sacado A, o sea, ya
A y a todos los que influencia A. Tal vez D, ahora en realidad es peor que, por ejemplo, en este caso B. ¿Sí? No le presten atención demasiado al dibujito porque no es importante. ¿Sí? Entonces, yo tendría que volver a calcular todo esto, en realidad. Bueno, el chiste de este algoritmo que propusieron Leskovec y no me acuerdo cómo se llama el otro, básicamente lo que hacen es considerar que esta función que hicimos acá tiene otra propiedad que está acá. Tiene lo que se llama que es una función submodular. No importa qué es. O sea, la teoría que con todo eso es muy largo y muy aburrido. Básicamente, lo que sucede es que por ser submodular, las ganancias marginales solamente decrecen. O sea, no puede ser que porque yo ahora considero a las ganancias marginales, o sea, toda esta ganancia que me pueden llegar a dar, no puede aumentar. O sea, no puede ser, bueno, si combinás a A con B, bueno, ahora podemos detectar más cosas que si solo tuvieras a uno de los dos. Eso no pasa. ¿Sí? O sea, no es que hay alguno que necesitas como darle de a varios para poder detectarlo. No pasa, por lo menos no en este modelo. Entonces, como eso no sucede, la ganancia marginal que nos da cada uno de los sensores solamente puede decrecer o quedarse igual. Entonces, sí, o sea, es básicamente lo que dice en este dibujito. Sí, o sea, lo que yo puedo hacer en un estado I es como mucho, como, digamos, como mínimo igual que lo que puedo hacer en el siguiente estado. Solamente puedo decrecer en cuánto beneficio puedo dar. Entonces, yo no necesito recalcular acá en este ejemplo. Supongamos, viene A, lo saco, tac, ya está. Y ahora, el segundo mejor, o sea, ahora yo no recalculo. Directamente voy al segundo mejor D y a este le recalculo cuál es su ganancia marginal. Si supongamos que la ganancia marginal, no sé, se baja hasta acá y se mantiene mejor que la de B, ya está. O sea, es imposible que la de B haya aumentado, ni la de nadie más. Entonces es imposible que que D deje de ser mejor. ¿Sí? Entonces, básicamente, bueno, hacemos esto. ¿Sí? En este caso, calculamos, nos dio peor, vamos con B, volvemos a calcular, este se mantiene como el mejor, entonces este es el que va a ser el siguiente que vamos a elegir como sensor o como sea. ¿Sí? Y acá no calculamos de vuelta ni la influencia de C ni la influencia de E. ¿Sí? Obviamente en una red mucho más grande esto se ve un poco más claro. Y en general la cantidad de sensores que yo tengo son muy chicos. Entonces, esa cantidad, supongamos que son 10 en una red de 10 millones de nodos, por poner un ejemplo, o 1 millón de nodos, la verdad que andar recalculando para todos los nodos, no tiene sentido. Entonces, de esta manera, o sea, puede pasar que tenga que hacer varios recálculos, sí, pero en el peor de los casos voy a tener que recalcular para todos, que era lo que ya de por sí quería hacer. Pero ese es un escenario muy malo, donde se dé vuelta todo. Así que bueno, si sigue quedando como, o sea, si alguien después de haberle recalculado sigue siendo el máximo, gana. O si otro pasa a volver a ganar, también, y ya le recalculé, también gana. Entonces, bueno, le tomaron algunas métricas a este algoritmo en el paper en el que lo presentaron y les daba que los tiempos de ejecución son muy buenos con respecto a la versión greedy original de Hill Climbing. Hill Climbing anda un poquito mejor en cuestiones de cotas, de cercanía con la realidad, perdón, con el valor óptimo. El tema es que, bueno, este anda muchísimo, muchísimo más rápido. Así que, bueno, todo por hoy. Una clase muy grande. Obviamente hay algunos baches en todo esto porque realmente es todo, está todo bastante bajo estudio en estos momentos. Pero bueno, me pareció bastante interesante para plantear, ok, esto también se puede usar para detección, no sé, en esto de las redes de cloacas, que esto no fue hace muchos años. ¿Alguna pregunta con esto? ¿O algo que no se haya entendido mucho?
Obviamente esto De mi tiene... parte, ninguna creo. Creo que necesito pegarle un vistazo quizás a los libros para ver bien algunos Sí, detalles de los algoritmos, pero en general la idea es... sí, esto no hay mucha más vuelta. Esto no está en los libros porque estos temas, o sea, todos estos temas son Ah, posteriores. O sea, el libro es del 2010, creo, o 2011, y estos temas empezaron a surgir bastante más en 2016. Entonces, donde yo saqué son de unos papers que están en el calendario, los lugares donde solamente hay papers para sacar información, los puse ahí, también están en el Drive. Y, y si no, también, bueno, estos dos temas en particular son un par de clases de lo que era, de lo que daban en su momento en Stanford. No sé si lo siguen dando esto en particular, pero bueno, de cualquier cosa. eh, Especialmente si sirve de interés para alguien si quiere ver algo con redes de cosas, de redes de información, cómo se propaga información en cosas, tal vez puede ser importante. bien, perfecto. Bueno, corto acá de grabar.